La Fundación Reforestemos anunció un trabajo en conjunto con la CONAF para restaurar 180 hectáreas del Parque Nacional Nonguén, afectadas por incendios forestales. Para conocer el detalle de esta colaboración, estamos con Susan Wiley, directora ejecutiva de la Fundación Reforestemos, esta tarde aquí en Cambio de Switch. Susan, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Encantada de conversar con ustedes. Sí, muchas gracias por estar con nosotros, Susan. Quisiéramos partir conversando en particular de los efectos que tuvieron los incendios forestales del último verano. Fueron cerca de 500.000, 400 y algo mil hectáreas en distintos lugares del centro-sur del país, y en particular la región del Biobío, la región del Ñuble fueron muy afectadas. Y surge esta alianza entre CONAF y Reforestemos para poder trabajar particularmente en el Parque Nacional Nonguén, que es un parque periurbano, ¿no?, cerca de la ciudad de Concepción. Cuéntanos primero por qué específicamente se deciden por trabajar en este parque nacional, qué características tiene, cuál es la importancia también que cumple, que tiene en la comunidad. Perfecto. Bueno, nosotros en el fondo como fundación ya tenemos casi 11 años, nuestro año número 11 trabajando por la recuperación de los bosques de Chile, y en ese sentido hemos tenido una alianza con CONAF desde siempre, con CONAF Nacional, y lo que hacemos es que a nivel local hacemos convenios específicos por región en función de las necesidades de que la CONAF regional en ese momento determine. Entonces, un poco lo que estamos conversando hoy día respecto al Parque Nacional Nonguén tiene que ver con un convenio específico que se armó entre la CONAF del Biobío, Reforestemos y también está FAO. ¿Por qué? Porque en el fondo este es un proyecto que está dentro de un programa que se llama Más Bosques, que es un proyecto súper ambicioso de un fondo internacional para Chile, donde hay que plantar una cantidad de hectáreas muy relevante, muy significativa, y en el fondo la idea aquí fue como unir fuerzas, un poco como tratar de buscar estos lugares que son realmente un hotspot de la biodiversidad y poder trabajar en conjunto por la recuperación de esas zonas. En el fondo esta última temporada fue el episodio más dramático, el segundo más dramático en la historia del país, en términos de cuánto duró todo el periodo de incendio y en términos de la superficie que se quemó. Estamos hablando de un promedio de 426.000 hectáreas, prácticamente todo concentrado entre las regiones del Ñuble, Biobío y Araucanía. Son regiones que estuvieron ardiendo literalmente durante todo el verano. Entonces, el daño que aquí se genera es enorme, porque en el fondo no solamente se pierde bosque o pastizales o también muchos proyectos agrícolas de distintos usos de suelo, pero aquí lo que ocurre también es que esto deja un nivel de erosión en el suelo muy, muy significativa y muy peligroso. En el fondo, lo que hay que hacer ahora en estos meses es justamente abordar estas laderas, abordar sectores que están quemados y en el fondo tratar de afirmar el suelo. Es así de dramático en el fondo el tema de la erosión. Es una pega súper de harta paciencia, ¿no? Estamos conversando con Susan Wiley, que es directora ejecutiva de la Fundación Reforestemos. Decía yo que era de harta paciencia porque la semana pasada hablábamos, por ejemplo, de las tierras agrícolas específicamente, y claro, uno tiene la impresión de que la tierra es bien resiliente, pero más allá de eso, no es de un año para otro, digamos. Lo que ocurre que la tierra de alguna forma se recupera para volver a lo que era pre-incendio, o por lo menos estar cerca de eso. Exactamente. Bueno, de hecho yo siempre lo he dicho, yo de las cosas que he aprendido en este proyecto maravilloso es aprender a respetar los tiempos de la naturaleza. Uno no puede apurar los procesos, tampoco es llegar y empezar al tiro, por ejemplo, a reforestar o a podar, porque en el fondo hay que estudiar súper bien el daño del suelo y cuál sería la mejor solución en función del lugar en el que ocurrió el incendio. Muchas veces estos incendios ocurren por un problema también de ordenamiento territorial, que en el fondo no está bien diseñado o planificado todos los sectores entre agrícolas, forestales, rurales, respecto a las ciudades. Respecto a cómo tienen que haber interfaces entre las ciudades y entre los bosques. Lo mismo con corredores biológicos. En el fondo hay todo un diseño territorial que es muy relevante de hacer antes de ponernos a tratar de resolver, porque si no estos episodios van a ocurrir sistemáticamente, y es algo que hemos visto en el tiempo.
por ejemplo, la región de Valparaíso, que cada cierto tiempo sufre los mismos incendios de las mismas características, prácticamente en la misma zona. Entonces, por eso que es un problema súper multifactorial. No es solamente ir y restaurar o ir y reconvertir, sino que efectivamente hay que hacer todo un diseño socioambiental muy importante. Y en el caso del Parque Nacional Nonguén, que tal como tú decías, es el único parque nacional periurbano de Chile, es un parque nacional que está dentro de Concepción, de unas características únicas, de los pocos como pulmones de bosque nativo de la zona del Biobío que va quedando en la región. Y en el fondo es un parque que tiene grandes extensiones antiguamente de superficies que estaban con especies introducidas. Llámese pino, eucalipto, aromo. Entonces en el fondo lo que se hace acá es un proyecto de reconversión, por eso que tiene un valor ambiental muy significativo, porque no solamente en el fondo es una inyección de recursos naturales dentro de esta biodiversidad única, sino que también se le da un infinito mejor uso a ese suelo y a esa fauna y flora propia del lugar. Oye, Susan, súper interesante todo lo que estás conversando. Me surgen un montón de preguntas. Lo primero, en términos de esto que tú mencionas, de respetar los ciclos, los tiempos de la naturaleza, porque estamos hablando no solamente de recuperar terrenos que fueron dañados, sino que de una nueva manera de relacionarse con el entorno, que está mucho más cerca de los enfoques más bien regenerativos, ¿cierto? Exacto. Entonces también habla un poco de esta nueva manera de entender de cómo trabajamos en la naturaleza y no con la naturaleza solamente, que es un poco esta dinámica de que, bueno, entonces aquí voy a hacer tal cosa, acá voy a plantar bosque o agricultura o lo que sea, la ciudad se va a expandir a tales lugares, y eso me imagino que demanda, o sea, hoy día lo que vemos es una alianza entre Fundación Reforestemos, la CONAF, la FAO también, un organismo internacional, para la ejecución de un programa específico. Pero por lo que tú estás diciendo, yo veo como que se requiere un esfuerzo de colaboración público-privado, público-público también, de repensar un poco cómo habitamos el territorio y de cómo hacemos una nueva ordenación de este territorio. Me imagino que eso no es fácil. Exacto. Porque estamos hablando de terrenos que no son necesariamente estatales, estamos hablando del centro de Chile, al lado de una ciudad grandota, entonces demanda esfuerzos que no son solamente decir cómo colaboramos, sino que nos encontramos con tensiones. Eso ustedes lo han vivido a la hora de ir a ejecutar su labor, la reforestación, con comunidades, con dueños de terrenos que no están dispuestos a cambiar los usos del territorio, las prácticas. ¿Cómo podemos ir avanzando un poco en eso? Mira, es un punto demasiado importante porque justamente es la gran complejidad que tiene todo esto. Y por eso mismo que lo clave acá es un poco lo mismo que ustedes decían, que es la colaboración público-privada. No podemos funcionar de manera como desarticulada entre la CONAF, entre los gobiernos regionales, entre las ONG, que en el caso de nosotros, Fundación Reforestemos, y entre las empresas. Acá tiene que haber un trabajo colaborativo y para eso tienen que haber mesas de trabajo. La CONAF ha hecho una pega bien importante con un consejo de política forestal a nivel nacional, donde nosotros somos parte, y ahí también está la industria privada, está el Infor, está Corma, ambientalistas, porque en el fondo hay que ponerse de acuerdo justamente en cómo se va a trazar este gran diseño. Si tú me preguntas a mí, yo creo que con el tiempo es bien importante, impresionante ver cómo hay muchos propietarios de terrenos privados que sí están dispuestos a repensar y están dispuestos a reconvertir, tal vez no la totalidad de sus terrenos o de sus predios, pero sí ir generando estas estrategias como forestales mixtas. En el fondo, la agricultura tiene que poder convivir con el nativo. Los bosques productivos de exótico también tienen que poder convivir con estos oasis de bosque nativo. Y así es como se van como trazando estas nuevas estrategias que yo creo que sin duda van a ser un cambio muy positivo, sobre todo para la zona, porque claro, tal como dicen ustedes, está en la zona centro del país, donde son las regiones más productivas, donde están las economías más relevantes. Entonces, efectivamente, esas discusiones entre lo público, entre lo privado, es algo que yo siento que se está dando bastante más y con bastante más como apertura de mente o bastante más como disposición a realmente cambiar algunos paradigmas.
Susan, en tu conocimiento y en tu criterio, ¿dónde observas más espacio para avanzar en materias de protección y reforestación, por ejemplo, en flora nativa, más allá de lo que ocurrió con los incendios, sino que en otros lugares, en otras zonas? Mira, yo creo que, bueno, en el fondo Chile tiene un pulmón verde único en el mundo, que es la Patagonia, y en el fondo, si bien tiene un nivel de biodiversidad impresionante, muy muy valioso, eso hay que cuidarlo. Y ahí es donde entran todos estos proyectos que se le llama como restauración pasiva, que finalmente no solamente hay que ir, intervenir, plantar, sino que tú con poder concercar esto y cuidarlo, protegerlo del ganado, de los animales, ya estás haciendo un trabajo de conservación muy relevante. Y eso mismo es algo que tenemos que replicar en sectores que son centrales, por ejemplo, Ñuble, Biobío, Araucanía, pero donde hay lugares que tienen, no sé, especies en categoría de prácticamente extinción, que es el caso, por ejemplo, del ruil. Entonces, lo que hay que hacer es justamente eso, identificar estos lugares donde hay un ecosistema único, propio, nativo, con mucha biodiversidad y donde sobre todo están estas especies en peligro de extinción. Entonces ahí hay que poner la prioridad como número 1 en el fondo, de proteger lo que todavía tenemos. Independiente a eso, tratar de complementarlo con procesos restaurativos, que pueden ser de reforestación, de silvicultura preventiva, de distintas técnicas como forestales, territoriales, que lo que hacen es proteger lo que hay y impulsar más aún donde hay que regenerar con mayor bosque nativo o naturaleza en general. Si al final el bosque no es solo árboles, el bosque es arbusto, es fauna, son microorganismos, entonces son todos esos sectores que hay que protegerlos de manera súper activa y urgente. Pensando en el calentamiento global y en el cambio climático, los índices de sequía en Chile son una locura. O sea, Chile lleva 14 años de sequía. Entonces, o protegemos lo que tenemos y lo miramos bien en el horizonte pensando en el largo plazo, o todos esos como lugares ricos en recursos naturales se van a ir perdiendo. Susan, justamente te quería hacer una pregunta vinculada a lo que tú nos estás comentando en tu última respuesta. Con el avance del cambio climático, vemos particularmente en la zona centro-sur de Chile una mayor desertificación, disminución de precipitaciones más concentradas en periodos cortos, con el impacto que tiene en erosión y otras cosas. Y reconfigura un poco entonces los ecosistemas originales que había en esos lugares. Entonces yo me pregunto si es que es posible hacer conservación de esos ecosistemas que tenemos, o cómo hay que hacer esas estrategias de conservación de esos ecosistemas que quedan, por decirlo, del bosque esclerófilo entre la región de Coquimbo y la séptima región, por decirlo de alguna manera. ¿Podemos pensar de que en 15, en 20 o en 30 años más vamos a seguir teniendo ese bosque, o ese bosque va a sufrir y vamos a tener que cambiar las estrategias a conservación de microcuencas en lugares específicos y repensar en las especies con las cuales reforestamos, los usos del territorio y todo eso, en el sentido de que cómo nos vamos adaptando a esa nueva realidad que estamos viviendo hoy día y con mayor intensidad a futuro? Sí, bueno, justamente esa es la gran discusión que se está teniendo cada vez con mayor recurrencia en todas las mesas técnicas y entre todos los expertos, porque la verdad es que esto finalmente no hay una sola verdad al respecto. Hay distintas teorías, hay distintos expertos que postulan a incluso, no sé, por ejemplo, ir trasladando especies cada vez más del norte hacia la zona centro. O sea, justamente lo que preguntabas tú, en la región metropolitana, ¿seguiremos plantando los mismos árboles nativos que estaban ahí hace 20 años? Y esa es la pregunta del millón, la verdad. Lo que nosotros tratamos de hacer con bastante profundidad son pilotos, ir haciendo como estas, siempre pensando en especies nativas, pero justamente ir cambiando tal vez geográficamente, haciendo avanzar un poco especies que a lo mejor antes eran más del norte, traerlas a la región metropolitana, y así también lo hemos hecho en el sur de Chile. En el fondo, justamente lo que hay que hacer acá es, obviamente hay literatura al respecto, pero finalmente esto es algo súper empírico, hay que verlo, hay que probarlo, porque justamente son especies que se van a dar en condiciones climáticas muy distintas y muy adversas por lo demás. Entonces
un poco respondiendo a tu pregunta, yo creo que definitivamente hay que repensar en lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, y de repente generar proyectos que sean sostenibles en el tiempo, porque por ejemplo en la región metropolitana cualquier proyecto que no tenga riesgo no hay ninguna posibilidad de que perdure, ninguna. Incluso yo te diría que hasta la región del Maule, nosotros ya estamos viendo que en el fondo si no hay un recurso hídrico que se le puede considerar dentro de los proyectos de conservación, prácticamente hay que evaluar bien si realmente vale la pena hacerlo o no, porque en el fondo son especies que ya con el nivel de radiación solar que hay, además, en el fondo hay que tener mucho cuidado con eso, con esas variables también. Uh-huh. Susan, y una cortita para cerrar, tiene que ver con las comunidades, porque sí. ¿Qué grado de compromiso observas tú que tienen las comunidades, digamos, las personas que están, digamos, alrededor de estos lugares? Porque efectivamente hemos hablado de el compromiso del Estado, de la empresa privada, de los cuidados, en fin, del avance, cambio climático, pero las personas que viven ahí también tienen un grado de responsabilidad, ¿no? ¿Cuál es el compromiso que tú observas en ellas? Sí, total. Mira, yo te diría que hay de todo. Hay comunidades que están súper comprometidas, por ejemplo, ya que estábamos hablando del Parque Nacional Nonguén, todo lo que son las comunidades que están alrededor del parque tienen un compromiso con el parque impresionante, en términos de cuidarlo, de tener mucho cuidado con no insertar material genético que no es propio del parque, tener mucho cuidado con la fauna exótica, me refiero a los perros, básicamente, ganado, pero también, yo creo que acá lo más importante también es la educación, es en el fondo hacer el llamado a que todas las comunidades, todos nosotros nos informemos y tomemos medidas que son a veces súper prácticas, súper básicas, pero que pueden evitar un incendio forestal enorme, que es un poco lo que se habló mucho durante el verano, que al final, recordemos que el 99,7% de las causas de los incendios son creadas por el ser humano, no solamente intencional, sino que también desde la inconsciencia, desde la irresponsabilidad o desde la ignorancia. Entonces, yo siento que ahí todavía falta compromiso de parte de cualquier comunidad, de cualquier ciudadano, de realmente darse cuenta del impacto que puede tener un mal hábito tuyo propio en tu casa, en tu entorno, con tu maleza, con tu basura, y eso puede realmente generar un daño extensísimo. Entonces creo que ahí sí falta compromiso de parte de todos, de realmente informarnos y realmente hacernos cargo de cuidar nuestro metro cuadrado, porque así se van sumando los esfuerzos y ahí en el fondo la vulnerabilidad baja cualquier cantidad. Entonces creo que sí, creo que hay cada vez más conciencia respecto a nuestra naturaleza, respecto a nuestro entorno, pero también creo que falta un poquito más de educación ambiental y realmente generar estos movimientos ciudadanos donde entre todos se generen estas como cadenas de protección. Ya, interesante conversación con Susan Wiley, directora ejecutiva de la Fundación Reforestemos, esta tarde aquí en Cambio de Switch. Hablamos de la restauración del Parque Nacional Nonguén. Susan, muchas gracias y harto éxito en la misión. Muchísimas gracias a ustedes, aquí quedamos a su disposición para lo que necesiten. Un abrazo y gracias a todos. Muchas gracias, Susan. Que está muy bien, éxito con el proyecto de reforestación y esperamos volver a conversar contigo. Que tengas buena tarde. Muchísimas gracias, igualmente. Chao. Chao, Susan. Chao.